Buenos días, jóvenes. Le habla la doctora Angélica de Lima, profesora de la UDI y médico psiquiatra. Hoy hablaremos sobre el primer tema de la materia de psicopatología eh, del semestre 1 2021, titulado Introducción a la psicopatología. Veamos conceptos básicos. ¿Qué es la psicopatología? Su raíz etimológica se refiere al término psique, mente, patos, sufrimiento, logos, saber. Es decir, es el estudio de las manifestaciones psíquicas anormales o simplemente estudio del sufrimiento de la mente. También lo describen como la rama de la psicología que estudia las manifestaciones psíquicas anormales. También trata sobre el sufrimiento psíquico asociado a una enfermedad mental. ¿Y a qué me refiero con psíquicos? Bueno, son las opiniones, gestos, hábitos, la forma en cómo ustedes se visten, actúan, reaccionan ante situaciones determinadas, cómo se conviven con los demás. ¿Qué es la psiquiatría? Pues es una rama de la medicina que se va a encargar del estudio de la prevención, tratamiento y rehabilitación de los trastornos psíquicos o psiquiátricos. Tiene un carácter científico, el cual se alcanza principalmente a través de la psicopatología, es decir, que es la esencia de la psiquiatría. La historia clínica psiquiátrica tiene varias partes, algunas muy parecidas a la historia que ustedes ya vienen conociendo y manejando. Tenemos los datos personales y familiares. No nada más los datos del paciente son importantes, sino del familiar que los acompaña. Supongamos que el paciente se pierde, desaparece, se fuga o simplemente pierde su contacto, tenemos al familiar. Y ahora actualmente hay que incluir hasta el correo electrónico. El motivo de consulta es textualmente por qué viene el paciente o por qué es traído. A veces el paciente es traído en contra de su voluntad porque no está en pleno juicio de sus facultades mentales, por lo que es traído por la comunidad o por entes gubernamentales como policías, bomberos, 171, etc. La enfermedad mental es como la enfermedad actual que ustedes manejan. En este caso hacemos hincapié al debut e inicio de la crisis que presenta actualmente el paciente. Es importante establecer aproximadamente el tiempo de evolución del paciente. No es lo mismo una enfermedad mental que tiene meses de evolución a una que tenga pocos días de evolución. En la enfermedad mental establecemos textualmente lo que refiere el familiar o el paciente por el cual consultó, pero por supuesto podemos utilizar términos semiológicos. Por ejemplo, no podemos poner si el familiar refiere que el paciente es muy grosero, no vamos a colocar obviamente la cantidad de groserías que dice. En su caso ponemos lenguaje coprolálico. El familiograma es la estructura esquemática de cómo está conformada la familia. Es importante partir siempre de los padres, por supuesto. Puede ser un paciente adoptado que no tiene conocimiento de sus padres ni sabe qué posición de hermanos ocupa, entonces, bueno, hay que partir de él. Hay que establecer el número de hijos que ha tenido y el número de parejas con las cuales lo ha tenido. Se marcan los divorcios, pérdidas familiares, adopciones y se marca con quién vive el paciente bajo su mismo techo. Olvidé explicarles la dinámica familiar, disculpen. La dinámica familiar se refiere a cómo el paciente se maneja y convive con los miembros de su familia, los que viven bajo el mismo techo. La patobiografía, como su raíz lo dice, es la biografía de la patología. Se refiere a describir los inicios de la enfermedad mental, sus múltiples crisis. Pero muchas veces la patobiografía no empieza desde que inició la enfermedad mental, o sea, desde que se hizo florida, por decirlo así. Muchas veces un paciente adulto, cuando vemos en retrospectiva, en su infancia existieron múltiples entes patológicos morbosos que explican su enfermedad actual, su enfermedad mental actual. Antecedentes personales mentales, si ha tenido diagnósticos previos,
desde cuándo acude a consulta, número de hospitalizaciones, tratamiento que ha recibido, con cuál ha respondido mejor, con cuáles ha hecho reacción. Antecedentes personales de salud, ustedes ya lo saben, los antecedentes familiares donde deben de explorar también si hay antecedentes familiares con enfermedad mental. Los antecedentes obstétricos son importantes porque no es lo mismo un paciente que fue concebido bajo un embarazo deseado a uno no deseado, que fue accidental, que fue por violación. No es lo mismo un paciente que ocupa, que es el tercer embarazo después de varios abortos, a el último embarazo de una madre que es una multípara, no son iguales. También es importante saber si ese embarazo estuvo sometido a alto riesgo, estresores, si hubo parto prematuro o alguna patología que haya afectado al feto. Los hábitos psicobiológicos como ustedes los conocen, religión, trabajo, consumo de sustancias. Importante también hablar de la parte educativa, cómo fue el desarrollo educativo del paciente. Eso también para la parte de psiquiatría infantil. ¿Okay? Ver cómo fue el desarrollo psicomotor del paciente para ver si hay trastornos del neurodesarrollo que puedan explicar un retraso mental como diagnóstico principal. También es importante ver cómo fue el desempeño del paciente en la escolaridad, si tuvo un desempeño adecuado, si por el contrario era un paciente que se fugaba del colegio constantemente, que fue una mala conducta o fue un estudiante pasivo o un estudiante promedio o brillante. Pasamos entonces al examen físico y ustedes saben cómo son, y el examen mental, que es la esencia de la materia. El examen mental es lo que describe las funciones mentales y psicológicas del paciente en la actualidad. ¿A qué me refiero con eso? En psiquiatría, las enfermedades mentales son longitudinales. El examen mental que tú le hagas a un paciente hoy puede ser diferente al que le hagas dentro de una semana. Todo esto varía por la terapia y tratamiento que se está brindando al paciente. Finalizamos entonces con el diagnóstico, que ustedes lo van a hacer por grandes síndromes, y el tratamiento junto con los paraclínicos que ustedes pueden solicitar. Esta es la esencia, el examen mental. Utilizamos una regla mnemotécnica llamada Kapasai-Mohai. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, esto es desglosar todo lo que se debe de hacer en el examen mental. Es una regla mnemotécnica que no falla. Veamos entonces, exploraremos la conducta. No es lo mismo un paciente que viene con actitud seductora a una conducta hostil y agresiva. El aspecto no es igual a un paciente que viene normal, vestido acorde a edad, sexo y ocasión, que así lo describimos, a un paciente que viene excesivamente maquillada, múltiples pulseras, 4 collares, 4 blusas encima, o un paciente que viene desasiado, viste ropa rota, porta un short descalzo, sucio, maloliente, despeinado, barba hirsuta, prominente y desaliñada. Son aspectos completamente diferentes. En la clase de pensamiento veremos y exploraremos los tipos de pensamiento que pueda tener un paciente. Los pacientes depresivos pueden tener ideas suicidas, parasuicidas, es decir, las parasuicidas son unas ideas suicidas camuflajeadas. Pensamientos de minusvalía, yo no valgo nada, no sirvo para nada, o pensamientos que van mucho más allá, que pueden creerse dueños de bendición, pueden creerse la reencarnación de alguien. El afecto, vamos a explorar el estado de humor, la timia del paciente, es decir, si su afectividad está muy por encima de lo normal, que sería excesivamente alegre en términos sencillos, o muy por debajo, que es una tristeza muy profunda. En la sensopercepción exploraremos las diferentes alucinaciones auditivas, visuales, olfativas, sensoperceptivas y gustativas. Hay pacientes que han llegado a describir que sienten unos demonios que viven en su boca, que salen de su boca y que le dan órdenes.
En la atención exploraremos si el paciente logra estar concentrado y atento a su entorno, al entrevistador, o si por el contrario tiene una atención dispersa que no está atento a nada, como por ejemplo el de los niños que se distraen con facilidad. En la inteligencia exploraremos el coeficiente intelectual. No para hacerles test, los psiquiatras no los hacemos, pero hacemos una aproximación diagnóstica del coeficiente intelectual basados en la clínica del paciente. En la memoria veremos si el paciente logra recordar en memoria, exploraremos la memoria mediata, inmediata y tardía. En la orientación veremos si está orientado autopsíquica y alopsíquicamente, es decir, si está orientado en tiempo, espacio y persona. El juicio veremos si se encuentra desviado o no. Veremos entonces si el paciente padece de afasia, apraxia o agnosia. Y el insight, que se refiere a la capacidad de entendimiento y conocimiento y aceptación de que tengo una enfermedad mental, que debo ser responsable de ella y que la descompensación de la misma puede acarrear conflictos, tanto para mi persona como para mi familia y la comunidad, dependiendo de la patología, obviamente. Otros conceptos importantes es el de salud. La OMS lo describe como el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente en ausencia de enfermedad. ¿Y qué es salud o bienestar mental? El DSM-4 lo define claro, preciso y conciso. Supone ausencia de un trastorno mental. ¿Y qué es un trastorno mental? Es un patrón sindromático o psicológico asociado a un malestar o una elevación significativa del riesgo de padecer un sufrimiento, una muerte, un dolor o discapacidad. Las enfermedades mentales pueden matar. ¿En qué sentido? Un paciente deprimido o psicótico puede suicidarse. Un paciente en estado de manía o un paciente muy psicótico puede morir por deshidratación y por agotamiento. Existen sistemas de clasificación de las enfermedades mentales que se remontan desde Hipócrates, quien trató de describir las primeras enfermedades mentales acuñando el término de manía e histeria. En 1869, la Asociación Americana Médico-Psicológica de Estados Unidos planteó que existía la necesidad de un sistema de clasificación de enfermedades para poder hacer registros estadísticos. Esta asociación cambió su nombre a la Asociación Americana de Psiquiatría y en 1952, junto con el Sistema Estadístico de Nomenclatura, crearon los manuales diagnósticos de trastornos mentales llamados DSM. Esto para Estados Unidos. Desde entonces, el DSM ha pasado por varias actualizaciones. El DSM-2 en el 68, el 3 en el 80, el DSM-3R, que es de revisado, en el 87, el DSM-4 en el 94, el 4TR, que es texto revisado, en el 2000, y creo que en el 2012 el DSM-5, el cual está muy discutido porque existen ciertas clasificaciones, se esperaba que incluyeran muchas patologías que se estaban estudiando y no las incluyeron, y cambiaron ciertos criterios de algunas enfermedades, por lo que se está esperando al DSM-5 revisado. Bien, pero existe otro manual, que es el CIE. Este es Clasificación Internacional de Enfermedades, pero este es principalmente usado en Europa. Sin embargo, aquí en Venezuela, los registros estadísticos se guían es por el CIE. Existe el CIE 11, pero ellos se manejan aún por el CIE 10. El CIE es para niños y adolescentes. Entonces, estos manuales describen cada patología según su clínica, epidemiología y tiempo de duración. Ambos manuales tienen una clasificación multiaxial. Tiene 5 ejes para el eje del DSM-4 y 6 para el CIE-10. ¿Qué son estos ejes? Bueno, estos ejes promueven la aplicación de un modelo biopsicosocial. Cada eje le va a aportar al médico datos importantes que ayudan al diagnóstico, tratamiento y predicción de la respuesta del paciente.
El DCM5 decidió omitir estos ejes, planteando que se deberían hacer ya diagnósticos puntuales, pero nosotros consideramos que los ejes son sumamente importantes y lo que no se aplica se olvida. Estos son los ejes para ambos manuales. La diferencia, como pueden ver, no es mucho, así que vamos a describir brevemente cada uno de estos ejes. El eje 1, trastorno psiquiátrico. Abarca otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica, donde van a describir el trastorno psiquiátrico por grandes síndromes, es decir, psicosis, neurosis, humor, entre otros. Aquí pueden incluirse las demencias y el uso de sustancias, por ejemplo. Pueden existir dos o más diagnósticos en el eje 1. El eje 2 habla del coeficiente intelectual y la personalidad. Coeficiente intelectual no es más que la relación que existe entre la edad mental y la edad cronológica multiplicada por el percentil 100. Y aquí en esta lista pueden ver la clasificación que se utiliza según el coeficiente intelectual de los pacientes. Actualmente ya no les dicen retraso mental, sino coeficiente intelectual disminuido. ¿Y qué es la personalidad? Pues es un trastorno crónico frecuente. Tiene una prevalencia de aproximadamente 10 o un 20% en la población general. Los trastornos de personalidad predisponen a otras patologías y suelen ser egosintónicos. ¿A qué se refieren con egosintónicos? Que están en sintonía con su yo, aceptables para su yo, se sienten cómodos ser como son. Por lo tanto, estos pacientes no reconocen que ciertas conductas que ellos realizan son disfuncionales o generan múltiples conflictos en la sociedad, con sus coetáneos, en el área de trabajo y con su familia. No experimentan ansiedad por las conductas inapropiadas que pueden hacer. El DCM4 define el trastorno de personalidad como un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se desvía de su contexto cultural. Tiene inicio en la adolescencia o inicio en la etapa adulta, es decir, en los niños no se describe personalidad. La personalidad es estable a lo largo del tiempo y representa perjuicios para el individuo. El eje 3, enfermedades objeto de atención médica. Aquí se refiere a todas aquellas otras patologías que pueden afectar el eje 1. Por ejemplo, un paciente que en su vida había padecido un trastorno de ansiedad, recientemente tiene un diagnóstico de cáncer y este trastorno de ansiedad que desarrolla en la actualidad no es porque piense en el cáncer. El cáncer no le genera ansiedad como tal porque su cáncer es de buen pronóstico, tiene todo el esquema de tratamiento, pero igualmente lo desarrolla porque se encuentra que dicho cáncer afectó la neuroquímica del cerebro y le desarrolló dicho trastorno. Entonces sería un trastorno de ansiedad debido o secundario a cáncer de tipo tal, y en el eje 3 se va a incluir ese cáncer. Si un paciente, por ejemplo, tiene un lipoma, una micosis en la piel, pero su diagnóstico en el eje 1 es un trastorno adaptativo, pues estos no van aquí porque no tienen absolutamente nada que ver con su proceso adaptativo. De hecho, ni siquiera afectan la funcionalidad del paciente, ni siquiera afectan su psique, entonces no se incluyen. Solamente lo que pueda afectar o que pueda estar en relación con el eje 1. El 4 son problemas psicosociales o ambientales. Se refiere a cómo el medio ambiente y el ambiente social puede afectar el desempeño del paciente y cómo éste reacciona ante estas situaciones. Esto puede afectar el diagnóstico, tratamiento y pronóstico. ¿Qué se incluye aquí, por ejemplo? Vivencia en desastres naturales, secuestros, violaciones, familias disfuncionales, divorcios, que no tenga pareja. Ojo, el hecho de que no tenga una pareja no es patológico. Simplemente que desde un punto de vista puede verse positivo el tener una pareja porque es una fuente de apoyo. Nada más por eso. Problemas de enseñanza, problemas y conflictos de trabajo, desempleo, etc.
El eje 5 es la escala de actividad global. Esta se refiere a una opinión que va a hacer el clínico sobre el nivel general de la actividad del paciente. Es como una forma de clasificar cuantitativamente el desempeño general del paciente. Es una escala que va de 0 a 100 y iría, por ejemplo, del 0 al 10 es un peligro persistente para sí mismo y para los demás. El 51-60, que sería un punto medio, hay síntomas moderados de la enfermedad y representan una dificultad moderada para el desempeño del paciente en sus esferas sociales, laborales o escolares. El 91-100 sería un paciente que está recuperado, rehabilitado, que está sano y que se desempeña satisfactoriamente en todos sus ejes. El CIE-10 no varía mucho. En el eje 1 habla de trastornos psiquiátricos, pero en este caso se incluyen, por ejemplo, trastornos del comportamiento y de las emociones, el inicio de la infancia y la adolescencia, ansiedades, tics, enuresis, ecoprexis, mutismo, psicosis, etc. El eje 2 habla de trastornos del neurodesarrollo, es decir, por ejemplo, los trastornos genéticos, síndrome de Turner, Klinefelter, autismo, etc. El eje 3 en adelante es lo mismo al de CM4. Coeficiente intelectual, condición médica que pueda afectar o interferir en el eje 1, problemas psicosociales y la escala global del desarrollo. Estos manuales se encuentran en línea, pueden descargarlos y pueden revisarlos. Bien, muchachos, esto es todo por hoy. Los espero en la tarde para poder hacer el chat y solventar todas sus dudas e inquietudes. Feliz día.